Bienvenidos a Sobremesa F1. Cada semana nos meteremos en el emocionante mundo de la Fórmula 1. Desde las carreras más emocionantes hasta los chismes más interesantes, todo lo que necesitas saber sobre la máxima categoría del automovilismo. Y lo hacemos de una manera casual y divertida, como una buena sobremesa entre amigos. Así que prepárense para pasar un buen rato, sírvanse su bebida favorita y únanse a nuestra conversación. ¡Arrancamos! ¿Qué ha habido, mi gente de Sobremesa Fórmula 1 Podcast? Estamos hoy aquí de manteles largos, vino tinto, como debe ser para recibir una figura de la índole que vamos a tener el día de hoy, chef. Antes que nada, bienvenido. Saludcita. Salud. Y pues nada, para presentar a nada más y nada menos que a Joe Ramírez desde Marbella, si no me equivoco. Marbella, estoy entre exactamente a la mitad entre Málaga y Marbella. Es un pueblo blanco, chiquito, simpático, pero tenemos muy sí, muy a gusto, porque es una zona rústica en donde estamos y de un lado tenemos vista al mar, del otro lado tenemos vista a la montaña, muy tranquilo, muy seguro. No, pues muy rico. Aquí nosotros tenemos vista a viaducto y a periférico, entonces estás mejor tú. Oh, eso seguro, no me quejo. Oye, pues para la gente que seguramente muchos de ustedes saben quién es Joe Ramírez, pero bueno, nosotros estamos felices de recibirlo aquí. Ya yo tuve la oportunidad de conocerlo un par de ocasiones. Jero también tiene ahí relación con sus familiares, entonces pues es alguien que estamos muy contentos y es muy importante para el mundo automovilístico de Fórmula 1, obviamente para los mexicanos, pero creo que para el mundo entero del automovilismo. Entonces, no sé si voy a decir nada más rápido yo unos datos importantes de ti y empezamos para hacerte unas preguntas que estoy seguro que todos nuestros oyentes están ansiosos de escucharla. Pues Joe fue mecánico que trabajó en varios equipos de Fórmula 1, 8, tengo entendido que son Ferrari, R-Eagle, Tyrrell, Fittipaldi, Cooper, Zucar, Shadow, ATS, Theodore y por supuesto donde tuvo más tiempo y mucho éxito en McLaren. Y bueno, él participó en 479 grandes premios, 116 victorias, de las cuales fueron 10 campeonatos mundiales de pilotos, o sea, no un número chico, y en 7 campeonatos de constructores, de los cuales todos estuvo con McLaren en los de constructores. Y pues bueno, yo aquí tenemos el libro de Joe. Quien no lo ha leído, se los recomiendo. Es una biblia realmente para el automovilismo. Yo ya me lo eché 2 veces, me lo quiero echar otra vez. Y pues nada, a empezarle. ¿Cómo estás, Joe? Bien, muy bien, gracias. Les debo decir una vez que ya estoy un poco mayor y aunque sí estoy perfectamente físicamente, pues ya cuando tienes tus segundos 40, la memoria te empieza a fallar y se te olvidan las palabras. Y aquí la cantidad de mis amigos, la mayor parte de los amigos que tengo aquí son ingleses, italianos, alemanes. Así que hablo mucho inglés. Con mi mujer hablamos una mezcolanza entre inglés, español y italiano. Ella es de Austria y yo no hablo alemán. Pero la pasamos bien, nos entendemos y dicen que es bueno para el cerebro hablar en diferentes idiomas, pero pues por lo menos esperamos que sea bueno para nosotros. Estaba yo allá. Bueno, Joe, y al final, para todas las historias que has tenido y todas las anécdotas que seguro hay en tu cabeza, pues hay que tener una memoria privilegiada porque has tenido una historia no solo en el automovilismo, pero bueno, has vivido en diferentes países. Como dices, pues todo el tiempo has estado en contacto con alemanes, con tu esposa que es austriaca. O sea, en general has tenido un recorrido importantísimo. Entonces, seguro que tienes una memoria privilegiada. No tanto, pero sí, la verdad, cuando digo, pues voy a cumplir los 84 en agosto, y cuando empiezas a ver, cuando has numerado un poco los equipos donde he trabajado y todo lo que he hecho, wow, me maravillo un poco, pero después digo, pues no hay nada que maravillarse, si tengo tantos años he hecho algunas cosas, ¿no? Unas buenas, otras malas, pero he vivido. Oye, yo también soy de agosto, entonces es el mejor mes. Somos los buenos para esto.
Bueno, Joe, la verdad es que hoy, sabemos que has tenido entrevistas. No, yo creo que no podríamos contar la cantidad de entrevistas que te han hecho, no solo por lo que has hecho en las carreras, sino por pues, toda la historia que tienes. Entonces, quisiéramos que en esta ocasión conocer también un poco más a Joe Ramírez, la persona, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar brevemente cómo empieza Joe Ramírez. Naces en la Ciudad de México. Tengo entendido que iniciaste tus estudios en la UNAM, pero si nos cuentas un poco de dónde vienes, quiénes eran tus padres, de dónde viene la influencia para entrar en el automovilismo. No, para nada de mis padres. Mi padre pues, sí le gustaban los coches, pero normalmente no como una persona normal que le gusten los coches, pero no más que eso. Él era contador, trabajaba en la Secretaría de Hacienda. Mi madre nació en Gijón, hija de un español y una mexicana, que después vinieron a vivir en México. Vengo de una familia muy grande porque éramos, porque unos ya se han ido, pero éramos 8 hermanos, 5 hombres y 3 mujeres. Ahora ya somos un poco menos, pero en fin, no sé la verdad por qué me gustaron los coches, pero desde que yo tengo noción de estar en este mundo, no sé, 4 o 5 años, solo me gustaban los coches. No éramos una familia adinerada para nada. Y me acuerdo que jugaba con los zapatos como si fueran los coches, ¿no? Y mi primer coche que tuve era un coche rojo, color Ferrari, y sí, me encantaban los coches. Y cuando ya fui creciendo, pues la única carrera que tú podías hacer, pues en México era mecánica electricista, donde no ves nada de coches de carrera, pero ves un poco de mecánica y eso. Empecé a jugar con go-karts y cosas así, y así, ahí fue donde conocí a Ricardo y a Pedro Rodríguez, más que nada a Ricardo. Ricardo era de la misma edad que yo, más o menos. Pues sí, y, y empecé a pues juntarme con él, a hacer algunas carreras de go-kart. Él era siempre mucho más rápido que yo, pero por lo menos estaba ya un poco en el ambiente de las carreras en México. Llegué a la universidad hasta el segundo el segundo año de la carrera en la Universidad Nacional de México, la UNAM. Y después ahí, pues, como que te atragantas un poco porque no ves nada de lo que te gusta, de lo que quieres aprender. Ricardo se iba a España, perdón, a Italia. Era su primer año que iba como piloto oficial en 1962 de Ferrari. Y yo le digo, pues mira, yo aquí en la universidad estoy un poco perdido porque no veo lo que quiero estudiar. Así que yo me voy. Cuando te vayas, yo me voy y ya me presentas con algunas gentes y de ahí ya es up to me para ver lo que hago en mi vida, ¿no? Y así fue como empecé. Yo me conseguí un boleto a Nueva York en avión con el papá de un amigo mío que era muy influyente en el gobierno también. Me consiguió un boleto regalado, así que de ahí me fui a Nueva York, y en Nueva York tomé el Queen Elizabeth, que era el antiguo barco Queen Elizabeth para ir a Europa. En aquel, exactamente en febrero del año de 1962, y la gente todavía, pues como que no le gustaba tanto ir en avión porque era un vuelo muy largo y la gente tenía un poco de miedo. Así es que los barcos se usaban bastante. Y sí, pues la verdad que fue un viaje maravilloso. Es exactamente como la película del Titanic, ¿no? Que había las 3 clases y no sabes, me divertí 6 días ahí en el Queen Elizabeth. Yo estaba compartiendo camarote con un australiano que nos llevamos maravillosamente, y nos ponían unas fiestas todos los días
en la parte de abajo del barco, que era donde era más divertida. De repente nos escapábamos, íbamos a ver a la parte de arriba, que era un poco aburrido, y volvíamos a la parte de abajo, que era donde era el ambiente, ¿no? Y cuando llegué a Inglaterra me fui un poco de aventón hasta llegar a Italia. Cuando Ricardo corría en la Targa Florio, era la primera carrera que hacía él en Europa aquel año, ¿no? Y ahí llegué con Ricardo, me presentó a las gentes de Ferrari y yo tuve la fortuna que les gusté al ingeniero Dragoni, no, el comendator Dragoni, que era el Director. el primer año que él trabajaba como el team principal de Ferrari. Y a Mauro Furghieri, que era el ingeniero, también era su primer año. La Ferrari había tenido unos problemas grandes con el personal en el 1961 y habían despedido a todos. Entonces era un poco una nueva era para Ferrari. Y tuve la suerte de que les gusté y me dijo, mira, no te podemos dar un trabajo porque no eres italiano, no hablas italiano, no tienes ningún diploma, no tienes... Y la verdad que si vienes a las carreras, pues como puedas, te pagamos el hotel, te pagamos la comida y ayudas a los mecánicos en algo. Y así fue como empecé, como el agente B de Ferrari, ve por esto, ve por lo otro, ¿no? Pero pues El del café, en ese entonces. porque estaba en el ambiente que yo quería estar, aprendiendo y más conocía a los mecánicos, más, como te diré, me daban trabajos un poco más importantes, entonces estaba yo aprendiendo en mi ambiente, ¿no? Así que estuvo fantástico. Hice muy buena amistad con Mauro Forghieri, que era el ingeniero, muy joven. El ingeniero tendría unos 27 años, yo tenía 20, ¿no? Entonces, inclusive en los fines de semana yo iba a su casa y me enseñaba en su respirador grande cómo hacía las cosas. Era un poco como ustedes son muy jóvenes, pero en estos años el ingeniero jefe, pues él hacía todo. Forghieri hacía el motor, el cambio, las suspensiones, la carrocería, la aerodinámica, todo eso. Era un genio el tipo. Oye, no, y aparte qué padre que llegaste y en tu introducción a la Fórmula 1, digo, no es porque yo sea Ferrari, pero fue con pues uno de los equipos grandes, ¿no? Y fue llegar, pues que te recibió Ferrari y que empezaste a trabajar con ellos, pues qué padre aparte y qué buena onda. Pues sí, la verdad que ahí tuve un poco la fortuna de ser amigo de Ricardo, que me ayudó mucho en esa época. Y sí, esto pues me abrió un poco las puertas de conocer gente. Y claro, en mis tiempos era mucho más fácil, ¿no? En mis tiempos la pasión te abría las puertas. Hoy en día, si tú vas a Ferrari, a cualquier fábrica, no digamos de la Fórmula 1, de pequeños equipos, pues necesitas mostrar tus estudios, diplomas, etcétera, ¿no? Oye, Joe, antes quisiera justo preguntarte, creo que por lo menos a nuestra generación sabemos poco sobre Ricardo y Pedro Rodríguez. Entonces, tú que fuiste tan cercano a ellos, a mí me gustaría preguntarte dos cosas. Uno, ¿cómo eran las personas, Ricardo y Pedro Rodríguez? ¿Cómo eran amigos? ¿Cómo eran en su familia, en su entorno? Y la otra es, ¿qué tenían los hermanos Rodríguez? ¿Qué tenía Ricardo que maravilló a la gente en Europa para destacar tanto? Y si has visto alguna característica similar en algún piloto mexicano en la actualidad. Pues en algún piloto mexicano, no es que he conocido muchos, ya no viviendo en México, no conoces a los chicos que van andando bien. Apenas me había yo retirado, Carlos Slim, que me ayudaron mucho a hacer mi libro. Carlos me dijo, pues tienes que ayudar para que juntos encontremos a un mexicano que podemos patrocinar y llevar a la Fórmula 1. Y ahí fue cuando pues empecé a ayudar un poco al Chava Durán, Salvador Durán, no sé si seguramente lo conocen de nombre.
Sí, Sí, también, él también es parte del club Ferrari. Sí, bravo. Pues él para mí era el tipo que me hubiera gustado, porque que me hubiera gustado que lo hubiéramos llevado a la Fórmula 1. Teníamos muy buena amistad, buenísima amistad, pero desgraciadamente, como pasa siempre cuando estás joven y crees que te sientes Superman y lo haces todo muy bien, y creyó de poder salirse de la escudería Telmex y buscar camino por otro lugar, habiendo ya ganado las 24 horas de Daytona con Juan Montoya. Ajá. eh, Creyó que pues ya podía encontrar patrocinador y porque se quejaba mucho que la Telmex, la escudería Telmex es dura, ¿eh? Carlos, no te da todo por nada, tienes que ver que te lo mereces, ¿no? Y siempre me decía Salvador, no, pues no me pagan no me dan los premios, no me pagan esto, no me pagan lo otro. Le digo, pero te dan el coche, ¿qué más quieres, no? Paciencia, paciencia, y el dinero vendrá después. Ah, pero sí, le costaba un poco. Sus padres lo tenían que ayudar un poco para que se moviera en ese ambiente, ¿no? Y decidió salirse del... Y yo, desgraciadamente, yo en Europa, él en México, nos hablábamos diario, pero no pude convencerlo, ¿no? Si estuviera yo en México, no sé, hubiera movido cielo y tierra para que se quedara con la escudería, para que no hiciera tonterías, pero sabes, a todos nos ha pasado cuando somos jóvenes, si somos exitosos en alguna cosa, pues creemos ya que podemos caminar en el agua y correr antes de empezar a caminar, de aprender a caminar, ¿me entiendes? Sí, fue una pena, pero era un chico que era muy bueno en el auto, tenía el killer instinct, tenía pues todo lo que se necesita para llegar a ser un grande. Fue una pena porque ya después de él, muy seguido después um, vino el, no el Chava, ¿cómo se dice? El Checo Pérez, que también lo hizo muy bien desde pequeño. Se fue a Alemania y empezó a correr Bien. ahí, pues no es fácil cuando vienes de una familia más o menos bien como la que tenía Checo, ir a Europa solo, vivir solo cuando tienes 15, 16 años y aprenderte a ganarte la vida y a estar envuelto en tu profesión, que es lo que quería. Pero Checo fue un tipo también que nació con ese talento que necesitaba, como Martin Whitmarsh de la McLaren dijo siempre, Checo tiene un talento, es un diamante que lo necesitamos pulir, pero va a resultar bueno, ¿no? Y vaya que resultó bueno. Oye, Joe, y sobre esto que te preguntaba, Ger, un poco de Ricardo y Pedro, justo, o sea, ¿cómo eran ellos como personas? ¿Cómo fue tu relación con ellos en cuanto a fuera de las pistas y también dentro, ¿no? Por supuesto, y como te dice Jero, ¿qué tenían ellos dos para que los europeos, los equipos grandes, pues los voltearan a ver para estar en sus equipos y no a otros pilotos, ¿no? Pedro, Ricardo tenía ese talento nato. Para mí era un Alan Prost, un Michael Schumacher, un Ayrton Senna, un Max Verstappen, ¿no? Porque para él andar rápido en un auto de carrera era fácil. Me acuerdo que llegamos a California antes de venir a Europa. Ricardo, teníamos 15 años o 16 años. Y él corría en Silverstone, no Silverstone, perdón, en Riverside, con pilotos como Ken Miles, como Von Neumann, pues todos los que eran grandes en esos años. Y él corría con un Porsche
RS Porsche, y cuando todos los otros pilotos lo vieron, pues como que se reían de él o hacían comentarios un poco desagradables, ¿no? Porque digo, pues, ¿qué hace este chico aquí? Y él gana la carrera del sábado y la carrera del domingo. ¡Wow! Se quedaron impresionados, ¿no? El chamaco, como lo llamaban, era increíble, como te decía, tenía ese don. Entraba en un coche y manejaba rápido y él mismo no sabía por qué. Me acuerdo que cuando estaba yo con él, pues no, todavía no, ese fue en el 61 que corrió cuando se mató Von Trips, que corría la primera vez con Ferrari en Monza. Yo estaba en México y nos hablamos cuando él estaba en la pista y diciendo, pero mira, los otros pilotos de Ferrari, que eran Phil Hill, Von Trips, ¿cómo se llamaba el otro? En fin, le preguntaban a Ricardo, pero ¿cómo haces? ¿Cómo entras a la parabólica? ¿En qué marcha ponen la parabólica o el ESMO? Y dice, me preguntan a mí, dice, pero yo es la primera vez que vengo aquí, nunca he corrido en Monza. Pero, yo le digo, pues no les digas nada, no les digas mucho, porque ya los impresionaste a bastante, ¿no? Y en facto, él calificó una décima de segundo en segundo lugar más lento que Von Trips, que estaba en la pole. Y en ese año los Ferraris andaban bien. Sí, de hecho, ese año el campeón el campeonato fue Phil Hill, que era en un Ferrari. Phil Hill, exacto. Sí, Phil Hill era el otro de los pilotos, junto con Bandini y Baghetti. Oye, Joe, y luego en 1962 es cuando tú te vas a Italia, alcanzas a Ricardo, y es el año en el que tiene el trágico accidente. ¿Tú dónde estabas en este momento en el accidente? El de Ricardo en México. Sí, yo estaba en Italia. Yo estaba en Italia viviendo en el mismo hotel donde vivió Ricardo en toda la temporada del 62. Un hotel, había los dos mejores hoteles eran el Hotel Palace y el Hotel, se me olvidó el nombre del otro hotel en Modena. Pero en fin, a mí me consiguieron, me hice amigo de todos los del hotel, el dueño y el administrador y todos, y me dieron un cuartito pequeño, entonces yo estaba viviendo ahí con muy poco dinero, ¿no? Cuando Ricardo se muere, entonces ya tuve que conseguirme un apartamentito que fue un cuarto con una familia. Pero me acuerdo que un amigo mío me habló, él estaba en el autódromo viendo las pruebas y estaba exactamente en la Peraltada. Él era un chico muy amigo mío. En facto, cuando te dice que el papá de un amigo mío me consiguió un boleto gratis, era el papá de él. Se llamaba Roberto Ayala. Él vivía en coches turismos en México. Y éramos muy amigos. Y él me habla y me dice, cuando se mató Ricardo, dice, mira, fue un accidente extraño porque entró en la parabólica. Y cuando entras en la parabólica había un vado, ¿no? Y los coches saltaban. Y dice, cuando el coche de Ricardo saltó, se fue con mucha violencia y tocó el guardrail de la parte de arriba. ¿Sabes que era como se dice, un poco de peralte? Tiene elevación. De arriba, y después se bajó con violencia y tocó la parte de abajo. Cuando tocó la parte de abajo, casi se incrustó en el guardrail y Ricardo salió volando. No se usaban cinturones de seguridad, nada. Salió volando y se partió en dos contra
el Garrel. Y él estuvo ahí ayudando a la gente a ponerlo en la ambulancia cuando llegó. Fue muy trágico, me acuerdo, me decía, dice, él gritaba, por favor, no me dejen morir, no me dejen morir, no quiero morir, no me dejen morir. El pobrecito murió en el camino al hospital. Estaba hecho pedazos. En fin, hoy en día accidentes como ese nunca van a pasar, ¿no? Pero sí ha cambiado muchísimo todo. Y Ricardo era un tipo, Ricardo y yo, como te decía, éramos más o menos de la misma edad y más o menos del mismo temperamento, de manera de vivir las cosas. Teníamos los dos muy buen sentido del humor, nos divertíamos mucho, nos gustaba el baile, las fiestas. Éramos de un, no sé, hemos, como si hubiéramos sido hechos De la misma del forma. de la misma materia, ¿no? Pedro era mucho más serio, mucho más, no tenía tantos amigos y yo a Pedro ¿cómo te diré? Me, me hice más amigo de él, no en México. En México raramente salíamos con Pedro cuando Pedro salía con nosotros, quiero decir, pero normalmente me llevaba con Ricardo, pero no con Pedro, muy poco con Pedro. Y como decía antes, el Ricardo tenía el talento y nació con ese talento que ya lo tenía. Pedro era siempre un segundo más lento, tenía que esforzarse mucho para hacer el mismo tiempo de Ricardo, que nunca lo consiguió, y eventualmente se salía de la pista, chocaba algunas veces, entonces era como yo me acuerdo que Enzo Ferrari decía, cuando los dos dice, no me importa quién termine, pero si llueve, Ricardo tiene que manejar. Y si están un poco rezagados, tienes que poner a Ricardo para que vuelva a poner el coche, porque siempre cuando Pedro, en las carreras de alta duración, cuando Pedro tomaba el coche, andaba un poco más lento que Ricardo y perdía un poco de tiempo, de lugares o segundos. Um, y no fue hasta que Ricardo murió que Pedro primero pensó en retirarse de las carreras. Después digo, no, pues me gusta el ambiente, me gusta las carreras, me gusta conducir, voy a seguir corriendo. Y ya sin la sombra de su hermano menor, que siempre fue más rápido, pues Pedro se empezó a desvilupar más y hacerse más y más rápido, a llegar a ser el número uno en esos tiempos en el agua. En el agua era una cosa, manejaba con una fineza increíble. Los dos eran buenos en el agua, pero Ricardo era bueno antes. Pedro llegó a ser muy bueno después. Y me acuerdo ya en los tiempos cuando pues yo trabajé en la Ford, en los coches de Pedro, ya que nos hicimos un poco más amigos, comíamos juntos a veces, tomamos lunch juntos o en los hoteles, etcétera. Y ahí fue cuando pues Pedro siempre me decía que no le gustaba tener amigos de las carreras. En realidad nunca tuvo amigos así de carreras. Y dice, no, cuando tú tienes un amigo que está corriendo contigo domingo a domingo, carrera a carrera, en un momento que estás luchando con él rueda a rueda, pues como que sabes más cómo tú vas a reaccionar o cómo él va a reaccionar. Así que prefiero no tener amigos íntimos. Bueno, y es que en esa época era de vida o muerte aparte, Joe. Claro, claro. Ahí, pues sí, la verdad, yo decía, pues sí, la verdad tiene razón. ¿Para qué hacerte tan amigo de ellos en la forma que pues vas a saber lo que va a hacer
cuando estás adelante o atrás de él en, Oye, no, en una digo, competición. y qué fortuna que tú pudiste estar con estos dos íconos del automovilismo en México. Pues no por nada, hoy el autódromo en el que se hace la Fórmula 1, el Gran Premio de Ciudad de México, lleva su nombre porque, pues sí, no merecían un tributo menor. Y qué buena onda que estuviste con ellos. Lástima de del trágico accidente que tuvieron los dos, porque pues creemos que pudieron haber hecho mucho más en la Fórmula 1. Y digo, un poco cambiando el tema, me gustaría también platicar contigo, Joe, y que nos contaras un poco de... Tú llegaste a trabajar a McLaren en una de sus épocas doradas, en una de las épocas más exitosas de la escudería. Y sobre todo hay una época muy famosa en la que tú estás trabajando con Ayrton Senna y Alain Prost. Y me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que tenía el equipo, tú, los pilotos, para que en esa época, con muchos pilotos de otras escuderías, pues McLaren sobresaliera y cómo le hacían para trabajar con estas dos personalidades fuertes, que eran Prost y Senna, para llevar al equipo a la victoria. Bueno, es una historia larga, ¿no? Pero sí, yo llegué a la McLaren, como bien lo has dicho, en una época que era extraordinaria, ¿no? Trabajé en muchos equipos pequeños de la Fórmula 1, donde yo era el manager, ¿no? Como fue, ¿no? Después de que salí de Tyrrell, trabajé con Fittipaldi, Shadow, ATS, Teodoro, no en el mismo, ¿cómo te diré? En el orden. Orden, pero y Ron Dennis trabajaba en el Brabham. Después se me anticipó, salió Ron Dennis, era un tipo uh, que ha sido pues muy exitoso por la manera como él es. Es un tipo extraordinario. Yo aprendí mucho de él trabajando. Éramos amigos y jugábamos squash. Cuando los domingos que no corríamos, que no había carrera, un domingo corríamos en Maidenhead, donde yo vivía, el otro domingo corríamos en Woking, donde él vivía, ¿no? Y de repente él toma la McLaren, porque él era había un patrocinio pequeño de Marlboro, y la McLaren había un patrocinio grande de McLaren, pero la McLaren en esos tiempos, en los 80, no andaban muy bien, ¿no? Ganaron el campeonato with Hunt en el 76. En fin, Ron los convenció que la McLaren necesitaba un poco de sangre nueva, de sangre fresca, y que le pusieran el patrocinio o que él entrara en la McLaren. Y así fue como pasó en el 1981. Y él entonces me habló y dice, bueno, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Y en ese momento, porque los antiguos directivos de McLaren no habían cambiado, estaban todavía ahí, estaba Teddy Mayer, Phil Kerr, Bruce McLaren ya había muerto. En fin, toda esa gente. Y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer allá? No, yo estaba bastante contento. En ese momento estaba yo con Teodoro. Antes estuve yo con Charo y ETS, etcétera. Era yo el team manager y el manager del equipo, pues lo hacía yo todo. Conseguía los patrocinios, los pilotos, etcétera. Entonces yo dije, pues si yo estoy contento siendo un grande pez, un grande pescado en un lago pequeño, de irme a hacer un pequeño pescado en un mar muy grande. No, estaba yo contento y no acepté su trabajo. Y digo, no, me quedo donde me quedo. Al año siguiente vino los motores turbo, que si no tenías un motor turbo, pues estabas perdido, no ibas a hacer nada en la Fórmula 1. Nosotros no teníamos un motor turbo ni la menor esperanza, dinero o algo para poder tenerlo, ¿no? Entonces, pues, o que íbamos a cerrar el equipo o que íbamos a correr en Estados Unidos. En fact, no estaba yo.
Y sí, dije, pues qué estúpido soy, hubiera yo tomado esa oferta de Ron Dennis, ¿no? Y por fortuna, como dicen, el cartero toca 2 veces, el teléfono volvió a sonar y entonces Ron me dice, mira, ahora ya Teddy Mayer no está con nosotros, Tyler Alexander tampoco está, ahora estamos solo yo y John Barnard, que era el diseñador. Dice, ¿estás dispuesto a venir con nosotros? Pues yo todavía me hice un poco el hard, El duro. el duro. Digo, no, pues yo estoy contento aquí. Pero dentro de mí yo decía, esto lo voy a tomar sí o sí. Y así fue, ¿no? Fue en Navidad del 83. Fui a hacer una entrevista con John Barnard. Un Benardí y el siguiente lunedí ya estaba yo trabajando con ellos. Fui a la fiesta de fin de año de la McLaren en el 83. La primera prueba fue que me mandó John Barnard con Alan Prost, Ayrton Senna, a dirigir las pruebas no, perdóname, estoy avanzando, eso fue en el 88. No, en el 84 fuimos a las pruebas con Alan Prost y Niki Lauda. De una semana de pruebas, solo hicimos 350 kilómetros. Cada vez que poníamos el coche en la pista teníamos problemas, la mayor parte electrónicos. Teníamos la Voz con nosotros y la Porsche. Eran los nuevos motores TAC Porsche que teníamos ese año. Así que tuvimos una semana desastrosa. Regresamos a casa otra vez, regroup, hacer algo para ver cómo podíamos solucionar los problemas. Llegamos a la primera carrera en Brasil y ya no volvimos a ver el espejo retrovisor. Ganamos esa carrera, ganamos 12 carreras de 16 ese año. Sí, fue una temporada muy buena. Prost ganó 7 gran premios y Lauda ganó 5 grandes premios. Y sí, de ahí, como decías al principio, la etapa dorada de McLaren, teniendo un manager con una visión increíble como era Ron Dennis, y después todo el grupo era un diseñador muy bueno. Todos los ingenieros del equipo, pues era un equipo pequeño. Yo me acuerdo que teníamos 60 gentes en el 84. 64 gentes. Cuando yo fui el 64 empleado de McLaren en ese año. Y cuando tienes todo junto, un buen motor, buenos pilotos, un buen patrocinio, pues lo tienes que hacer bien, y si no, pues no puedes culpar a nadie, es tú mismo. Y sí, fue un año fantástico. Y como pasa siempre en la Fórmula 1, cuando descubres algo bueno, pues te dura varios años, porque si fuimos campeones varios años. Bueno, y me imagino que fue alguno de los retos más difíciles también es, pues bueno, tienes a los dos mejores pilotos, pero también hay que manejar los egos, ¿no? Y cómo se llevaba eso. Exactamente. Oye, con Lauda en Prost no fue tan difícil, porque Lauda sabía que Prost era el mejor, que no podía ganarle nunca a Prost, pero que estaría ahí un poco cerca, pero fuera del coche siempre le ganaba. Como diré, Lauda era un tipo, ¿cómo he dicho? Perdón. No, nada. No, Lauda era un tipo que fuera del coche le ganaba a todos, porque tenía un carácter algo
difíciles de mencionar, de describirlo, ¿no? Era un poco enigma, pero en la pista, pues Prost siempre le ganó, aunque fue muy desafortunado el año que ganó Lauda en el 85, porque por solo medio punto, a raíz de la carrera de Monte Carlo, donde la pararon y fue solo media carrera, un diluvio universal, mitad carrera. Jackie Hicks era el director de carrera, paró la carrera. Alain fue vencedor con solo uh, cuatro puntos y medio, ¿no? Entonces, al final de año, Lauda ganó por solo un medio punto, que no se me hizo correcto, porque en un año cuando uno gana 7 carreras y el otro 5, como que no está justo que el que gane 5 gane el campeonato, pero en fin. Después de eso, años que vienen, la FIA o la FISA, como era antes, cambió la manera como se hacía el campeonato. En el 88, 89, 90, creo que se contaban solo los mejores 11 posiciones en cada carrera. Y eso a Prost le costó un año, porque Prost ganó en el 89, creo que Senna había hecho 94 grandes puntos y Prost había hecho 105 o 104 o algo así, una diferencia como de 10 puntos. Pero como se contaban solo las 11 mejores posiciones, Senna resultó ser campeón cuando Prost hubiera sido campeón. Yo siempre dije que si Prost hubiera ganado el campeonato en el 88 en lugar de Senna, la relación de entre los dos hubiera durado más de los 2 años que duró solo. Porque cuando Senna llegó a McLaren sabía que Prost era el número 1 y era una obsesión para él ganarle a Prost, regardless. No le importaban Mansell o era un otro, Rosberg, ningún otro. Solo Prost estaba obsesionado con él. Y veo que hablas mucho también de Prost, ¿no? Te escucho como, no sé, siento que para ti Prost era o es el mejor de la historia, pero hay mucha gente que cree que era Senna. Desde tu punto de vista y la cercanía que tuviste con ellos, ¿creerías que Ayrton Senna es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1? Pues hoy en día te diría que el mejor piloto de la Fórmula 1 es Max Verstappen. Y yo creo que de la historia de la Fórmula 1 sería Max Verstappen. ¿Por qué? Wow. Porque Max hoy en día tiene todas estas herramientas que en los tiempos de Senna y Prost no existían. Senna nunca se subió en un simulador, no había simuladores. Claro. Y ahora Max usa el simulador increíblemente, como todos los modernos, les encanta, lo usan mucho, pero yo creo que el que más saca del simulador es Verstappen. Tiene un simulador en su casa, tiene un simulador en su avión, está sentado en el simulador cuando no está sentado en el coche y está comiendo, el resto del tiempo está en un simulador. Es increíble. Lo ves la manera como ataca las curvas, cómo entra en las curvas. Eso todo lo ha aprendido del simulador. Claro, es lo que lo ha hecho, además de tener la misma, ¿cómo te diría? La misma talento que tenía Senna de adaptarse al coche, no esperar que el coche se adapte a él, como lo hacía Checo Pérez, ¿no? Claro. Tú debes siempre de llegar al coche, el coche nunca te va a llegar a ti. Y ahí fue donde en esos tiempos, pues Senna tenía la ventaja sobre Prost. Si el coche no andaba bien, él podía, como te diré, cambiar su estilo, inventarse cosas nuevas
para hacer que el coche le sirviera a su manera de conducir. Por eso, la- si Prost tuviera tenido, cuando Prost tenía un coche perfecto, nadie lo tocaba. Pero ¿cuántas veces tienes un coche perfecto? Ya depende del piloto. No, eso cambia, cada fin de semana cambia. Entonces, era difícil que tuviera ese coche perfecto. Era pues casi imposible. Pero Prost fue siempre mejor que Senna a cómo adaptar el coche, como te diré, a la mesa a punto del coche. Prost era mejor. Senna probaba esto, probaba lo. Senna cambiaba muy pocas cosas en el coche. A mí me daba coraje cuando decía, oh, pone esto, una medio pound más aire en la delantera izquierda o cosas así. Le digo, Ayrton, estás loco, ¿cómo no lo vas a sentir en el coche? Sí, sí, sí lo voy a sentir. No, digo, ¿por qué no haces un cambio grande, no? Cambia cual cosa o que vas a echar a perder el coche. No, no lo puedes echar a perder. Porque si no te gusta, lo volvemos a poner como estaba antes y no se ha perdido nada. Pero no, él tenía un poco de miedo. Y al final decía, mira, pon el coche igual a Prost y yo me las arreglo. Ponía el coche igual a Prost y en esos tiempos pues ya es dar más vueltas de lo que puedes hacer ahora en pruebas. Y no que las necesitaba, tal vez unas veces necesitaba un poco más de vueltas que otras, pero lo hacía que su manera de conducir se adaptaba al coche y podía ser mejor que Prost. Oye, justo ahorita que estás hablando de estos dos pilotos, hay una foto en la contraportada de tu libro, que es una foto muy famosa, que yo la he visto en varios lados, que estás tú con Ayrton Senna está en el coche, Alain Prost está junto contigo, parados enfrente de él probando en Río de Janeiro. Y pues quisiera que nos platicaras un poco más de esta foto. ¿Qué estaban, pues, no sé si te acuerdas que estaban platicando o qué pasaba en ese momento, en esta foto tan icónica que ha circulado en varios lados? Pues no, muchas gentes me hablan o de algunas fotos en el libro o del documental, ese documental bonito que hicieron sobre Ayrton Senna hará 10 años o más o menos. Pues y es difícil recordarte, ¿no? No sé, en esta prueba, pues, ¿qué cosa habremos dicho? No sé. Okay. La prueba que sí me recuerdo muy bien fue cuando probamos el coche en Imola en el 88. Todos estaban probando en Imola por 3 días. Nosotros estuvimos trabajando en el coche, en el diseño del coche, y para empezar a hacerlo, pues estuvimos muy tarde y ya no tuvimos que llevar el coche en avión. Alquilé, me acuerdo, alquilé un avión particular, un avión que llevaba los periódicos ingleses a todas partes de Europa, y lo metimos en ese avión. Yo me fui con ese avión, llegamos a Imola la noche before. Íbamos solo a estar un día porque habíamos perdido los otros días que teníamos de prueba. En fin, llegamos tarde, lo pusimos en la pista en el día. Alain fue el primero que lo manejó, porque Alain era porque Ayrton era el nuevo, ¿no? Entonces, el que teníamos antes era Prost, entonces Prost empezó a probarlo. Y en las primeras pruebas era ya un segundo o medio segundo más rápido que todos. Y todos han estado ahí 3 días. Nosotros llegamos al final, ¿no? Wow, se baja del coche y dice, mira, estoy manejando el coche con una mano, no tienes idea. Es increíble. Dice, por favor, dice, por favor. Se lo dice a Rob, explícale a Ayrton que no se vaya a perder cabeza y querer hacer un tiempazo, que no es necesario, que lo maneje con una mano, una suavidad increíble. Y Ron se lleva a Ayrton de una parte fuera de todos y se lo explica. Y Ayrton se portó bien, ¿no? Hizo más o menos el mismo tiempo que
que Prost, los dos estaban admirados. En todo el día cambiamos una anti-roll bar en el coche. No lo tocamos para nada. Fue una de esas cosas que pasan muy pocas veces en la vida, donde el coche es bueno desde el, como se dice en inglés, from the box. El coche salió de la caja y él era perfecto. Me acuerdo que regresamos todos a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Ron Dennis nos pone a todos juntos diciendo, mira, tenemos un coche que probablemente ganamos el campeonato. Seguramente ganamos el campeonato con este coche y probablemente ganemos todas las carreras si nos portamos bien y hacemos las cosas como se debe hacer, etcétera, etcétera. Y pues casi lo había pronosticado, que ganamos este año 15 de 16 carreras. Fue el primer campeonato de Ayrton. ¿Sorry? ¿Perdón? Fue el primer campeonato de Ayrton, ¿correcto? Exactamente, el 88. Como decía antes, hubiera preferido que hubiera sido Prost el primo a ganarlo y hubiera durado más tiempo tenerlos juntos a los dos. Pero sabíamos, tienes a los dos más grandes titanes del automovilismo juntos, te va a funcionar el primer año porque, claro, el primer año los dos aprecian mucho sus talentos y se respetan muchísimo. Sí, saben, uno ganará aquí, yo ganaré allá, pues más o menos ganamos igual. Pero el segundo año ya fue un poco más difícil controlarlos. Alain siempre, no, Ayrton siempre creyó que éramos siempre todos de la parte de Prost, porque Prost era el que había tenido más tiempo con nosotros. Ayrton era el primo, su primer año, su segundo año. Ayrton era mucho más duro de carácter que Prost. Prost era un poco más fácil de llevar. Entonces la gente decía que Prost era un piloto McLaren y que Senna era un piloto de Honda. Entonces ahí estaba. Y sí, cierto es que Senna gastaba muchísimo tiempo con los ingenieros de Honda. Y te involucraba muchísimo en la manera como el motor funcionaba. Se pasaba horas viendo las gráficas del motor, etcétera. Y a razón de eso, pues él aprendió a cómo tener las revoluciones del motor altas, ¿no? Entonces él siempre, si tú lo oías en las curvas, era diferente. Él siempre manejaba con el acelerador o a mitad ¿cómo te diré? Bam, bam, todo el tiempo, especialmente en las curvas, para mantener las revoluciones altas del motor. Entonces, cuando salía de la curva, pues las revoluciones ya estaban un poco más altas que, digamos, que Prost, cuando él salía de la curva. Entonces, al final de la recta, pues ya le había puesto unas centésimas más que a Prost. Y esa fue, pues, lo grande que tenía Ayrton para calificar. Y Alain, que siempre fue muy honesto, dice, mira, yo pruebo y pruebo y pruebo, pero no lo puedo hacer, no me sale. Entonces, dice, si él, por la manera como lo hace, se gana esas 8 metros en la parrilla, pues se los merece, porque yo no lo puedo hacer. Siento que tener a Prost y Senna es como si hoy en día tuvieran en un mismo equipo a Max Verstappen y Lewis Hamilton. O sea, puede ser una cosa impresionante, pero al mismo tiempo la lucha de estos dos personajes tan importantes, pues también puede ser complicado de llevar, ¿no? Oye, pero también me gustaría preguntarte, digo, no sé qué tan metido estés en la fórmula, ¿no?, de hoy en día, pero supongo que el año pasado, cuando viste a McLaren volver a ganar el campeonato de constructores, pues fue algo muy padre para ti, tú que estuviste pues muchos años en esta escudería y tienes un aprecio muy grande hacia ellos. Y me gustaría que nos dijeras, ¿crees que este 2025 McLaren siga con el dominio? Y si veremos a Lando Norris campeón del mundo o cambiará un poco la balanza hacia otra escudería.
Pues mira, si tú me haces esa pregunta a mí, yo seguramente te digo sí. El último campeonato que ganaron fue en el 99, yo todavía estaba con ellos. Así que me dio una alegría grandísima. Además, porque conozco muy bien a Sachs, a Andrea y los ingenieros y ya el resto del equipo son todos nuevos. Yo no conocí nada. Bueno, inclusive Zach es claro, nuevo es el y Andreas no lo conocía yo porque no estaba con McLaren todavía. Andreas llegó a McLaren junto con Alonso. Pero Andreas yo lo conocía porque en los tiempos míos, de cuando la guerra estaba entre McLaren y Ferrari siempre, pues tanto Andreas como Domenicali eran las gentes de McLaren, perdón, de Ferrari, y yo de McLaren, pues siempre estábamos en pique, pero un pique muy bueno, muy sano. Nos divertíamos mucho, sabíamos que ellos ganaban una, nosotros ganábamos el otro, y era muy divertido. Yo creo que McLaren ha llegado ahora a ese punto que si lo hacen bien y no se pierden, van a, van a continuar en una racha buena. Este año está interesantísimo. Yo creo que para todos los que nos gusta este deporte es algo que estamos esperando ya con ansias, ¿no? 3 meses sin Fórmula 1 es demasiado. Y sí, va a ser difícil porque ganarle a Verstappen es dificilísimo. No mata qué coche Verstappen va a usar, va a estar muy difícil. La Red Bull está en una temporada, en una clase un poco, digo, como constructores, están, aunque si nosotros ganamos nosotros, jaja, con McLaren, Red Bull, si el checo se hubiera espabilado un poco más este año, el año pasado, hubieran sido campeones, seguro, sin duda. Ya lo habían hecho años anteriores, primero y segundo. Pero sí, va a ser un año donde tenemos McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes ha subido mucho al final del año pasado, así es que la pelea va a estar fuerte. Pero, como digo, decía antes, ganarle a Max va a ser difícil, porque Max tiene ese killer instinct que para él es como Senna, el segundo es el primer perdedor y no le gusta nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? A Norris le falta un poco ese killer instinct, pero me gusta mucho la manera como se comporta él fuera del coche, que siempre reconoce que Verstappen está en otra clase, pero que está aprendiendo a cómo puede ganarle a Verstappen, que cómo puede pues hacer sus puntos débiles de Verstappen que sean sus puntos grandes para Norris. Y yo creo que lo va a conseguir. Que también lo que pasa en todos los deportes, no solo en la Fórmula 1, Joe, es cuando ya tienes este champion mindset, empiezan a darse las cosas de manera un poco más sencilla, ¿no? Entonces tal vez este campeonato de constructores le da la confianza también tanto a Lando como a Oscar Piastri de ya tenemos un coche campeón, ahora hay que ser un piloto campeón. Seguramente, es mucho que ver con un poco cómo piensan y cómo reaccionan. Y sí, les va a servir muchísimo. Como dices, ya fuimos campeón de marcas y tenemos que demostrar que nosotros podemos ser campeón. Y espero que tengan una buena relación entre ellos, ¿sí? Porque ya empezaron un poco, bueno, no me gustó mucho. Creo que fue en Monza como Piastri se comportó. En fin, sí, hubo muchos, como ya ustedes saben, muchas fallas de McLaren, también de los pilotos de McLaren. Sin las fallas de McLaren, tal vez, no creo que Lando hubiera
ganado el campeonato, pero sí hubiera estado muchísimo más cerca y hubiera hecho las finales carreras del año pasado mucho más interesantes de lo que estuvieron. Pero sí, va a estar un buen año. También el facto que tenemos 5 nuevos pilotos en la Fórmula 1 es bonito. Me gusta eso, que los jóvenes empiecen. Y yo veo muy bien a Bortoleto, me gusta mucho. Es un tipo que además de ser rápido en el coche como persona, es un chico muy bueno, se comporta bien y humilde. Y es probablemente el fan más grande de Ayrton Senna en Brasil. Yo no lo conozco personalmente, pero sí lo conozco. Nos hablamos, nos echamos WhatsApp seguido, pero no nos hemos conocido. No nos hemos, espero conocerlo cuando vaya a un gran premio. No, y la verdad qué bueno que hay un brasileño de regreso en la Fórmula 1 porque pues, Brasil es un país con mucha historia, que ha dado grandes nombres, Senna, Fittipaldi, Barrichello, Massa. Entonces que esté otra vez un brasileño, digo, va empezando, vamos a ver cómo le va, pero pues esperemos haga cosas grandes, aparte es mi tocayo. Entonces, pues sí creo que se viene interesante este año. Sí, no, ya era tiempo para que viniera un brasileño, porque años pasados pues hemos tenido varios juntos, la que era Carlos Pache, Emerson y Wilson Fittipaldi. No, necesitábamos otro y qué bueno que haya sido Bortoleto, ¿no? Así es. Oye, Joe, muchos team principals, desde Andrés Stella, el de Ferrari, Fred Vasseur, están diciendo que sus coches son un step up del año pasado. Entonces, a nosotros aquí en Sobremesa Fórmula 1 nos gusta hacer predicciones hoy sin saber nada. Hoy no sabemos cómo van a ser los coches del próximo año. Si hoy te preguntáramos a ti, Joe, ¿quién va a ganar el campeonato de constructores y el de pilotos, quién dirías que es? Ay. Sí, pues, again, de nuevo la misma respuesta. Yo, soy McLaren, mi corazón es todavía rojo y blanco McLaren, así que yo digo que sería McLaren. Campeonato para Lando. Además, no sabes cómo nos gusta mucho Lando, nos llevamos muy bien, tanto yo como mi mujer Úrsula, siempre nos trata muy bien cuando lo vemos en las carreras que vamos. Y sí, tengo un punto débil con Lando. Me gustaría verlo campeón del mundo porque se lo merece. Y McLaren lo puede volver a hacer, como piloto, vuelvo a repetir, Verstappen para mí es el nuevo Senna y será muy difícil ganarle. Red Bull, no sé, han perdido un poco, no sé qué cosa, pero yo creo que todavía serán siendo los mejores. Ferrari con Hamilton, no lo sé cómo va a ser, pero me gusta mucho Fred Vasseur, y yo creo que lo va a hacer, los va a controlar bastante bien. Pues ahí tenemos que apostar tú y yo, Joe. Tú vas con all McLaren para este año y yo al revés, yo digo que va a ser Charles y Ferrari. Entonces ya nos tendremos que juntar a finales de año a ver quién resultó campeón. Sí, no va a ser easy ninguna, no va a ser fácil ninguna predicción. Pero yo creo que desgraciadamente lo que nos va a perjudicar mucho, como ya lo está haciendo en los últimos años, es la Federación Internacional del Automóvil, que siempre está poniendo, no sé, trampas que no deja a los pilotos comportarse como deben hacerlo, que los entumedicen, si Vázquez, no, todas estas reglas que hacen y que después no son constantes en todas sus
sus penalizaciones. Eso no me gusta para nada. Aquí sobre todo lo que hemos platicado mucho, Joe, lo que hemos platicado aquí mucho es que sobre todo no es las penalizaciones el problema, sino que son inconsistentes. En un gran premio juzgan un tema de una forma y al siguiente gran premio lo juzgan de una forma muy distinta. Entonces creo que esas diferencias es lo que causa incomodidad y problema. Eso, y el hecho de que es una carrera de automóvil, cuando el coche que va adelante no se quiere dejar pasar y el coche que va atrás quiere a toda cuesta pasar al coche que está adelante, va a resultar que habrá accidentes de vez en cuando, pero ya el accidente de carrera no existe. Debe haber un culpable, pero imagínate, están corriendo automóviles. Pues no, es que y últimamente se decía que eran un poco más gentiles con los pilotos y con la carrera en las primeras vueltas, porque están una mele de 20 juntos, accidentes van a pasar, ¿no? Claro. Que eran un poco, pues, que cerraban los ojos cuando había accidente en las primeras vueltas, pero esto ya no sucede hoy, porque la última carrera, en la primera vuelta, cuando hay un accidente entre Piastri y Verstappen, se tiene que castigar a uno, etc. No, es demasiado, las reglas cambiando, todo. Para el aficionado es muy difícil entenderlo. En mis tiempos, el libro lo llamábamos el libro amarillo de la Fórmula 1. Era un libro, pues, como de este tamaño, ¿no? Muy gordo, pero no sé, muy gordo, 1 pulgada de gordo, ¿no? Y todas esas reglas ahí me las sabía de memoria porque era mi trabajo. Si nos paraba la FIA, pues yo tenía que ir a la junta, etcétera, pelear por mi esquina, ¿no? Hoy en día, no sé, es un volumen grandísimo de reglas, todo eso, ¿no? Es increíble, es demasiado, ¿no? No, como te digo, con todas esas reglas, los pilotos os tratan de intimidar a los pilotos para que, uy, lo voy a pasar aquí, no me puedo meter por dentro, no por fuera, no lo puedo pasar, pues ¿qué hago? No entiendo. No, esto no debe existir. Los pilotos tienen que correr. Los límites de pista son ridículos. Todo esto ya, como te digo, a mí me encanta ver las carreras, me encanta la competición, pero no me preguntes cuánto es el peso que deben tener los Fórmula 1 o la distancia entre ejes o el alerón de atrás o el de adelante. Olvídate, no me interesa. Me encanta ver las carreras, la competición es lo bonito que siempre ha estado en el automovilismo. La sobreregulación ha dejado que esa esencia de la carrera se pierda un poco, ¿no? Absoluto. No, eso, no sé. Sí, seguro que gentes como Ayrton Senna, Jim Clark, que cuando ven lo que está pasando en la Fórmula 1, se están revolviendo en sus tumbas. No, pero ¿cómo puede ser esto? A mí, Ayrton Senna, ¿cómo ha cambiado? Y eso todos inclusive ustedes los jóvenes, ¿cómo ha cambiado la Fórmula 1 del accidente de Ayrton Senna? Ya no hay pistas de quinta marcha, todas son chicanes. Imola era un circuito precioso, ahora es un circuito con 4 curvas y 2 chicanes. No, todo lo han completamente destruido. Y no era lo que a Ayrton le hubiera gustado. Oye, yo pues efectivamente, como dices, la Fórmula 1 ha cambiado mucho y pues bueno, ya veremos cómo está el campeonato 2025. Creo que se viene muy interesante, como dices, con muchos cambios de pilotos, varias escuderías muy fuertes y bueno, pues nosotros ya ansiamos el que empiece la temporada. Oye, pero me gustaría también rápido, ya para ir un poco cerrando, pues agradecerte mucho primero que nada, por este tiempo que nos das a Jero y a mí en el podcast de platicar contigo. Creo que
pues es muy, muy interesante. Y también un poco en la apertura que has tenido conmigo y con mi papá en el Club Ferrari. De hecho, este libro está firmado por ti, con una dedicatoria para nosotros. Y también, pues, nos hemos visto un par de veces ahí en desayunos y todo. E inclusive nos regalaste una careta de Ayrton Senna y unos guantes de Mika Häkkinen, que bueno, pues ahí tenemos en un tesoro en el museo del Club Ferrari. Y pues nada, ojalá que nos podamos ver también este año 2025, ya sea en México, si es que vienes al Gran Premio, o en Monza, o si no, pues Ger y yo nos vamos a visitarte para allá a España y vamos al Gran Premio de Barcelona a ver qué nos organizamos. Pero pues de mi parte, Joe, muchas gracias y pues ojalá que te haya gustado también esta entrevista de parte de nosotros, y estoy seguro que a todos nuestros oyentes y seguidores de Sobremesa les va a encantar este episodio. No, pues gracias a ustedes. Siempre yo dejé de venir al Gran Premio de México. No fui el año pasado porque la verdad, bueno, varias cosas, ¿no? El viaje muy largo ya no nos gustaba mucho. La altura de México nos afectaba un poco, no me sentía al 100% en México. Y pues, como les decía a Úrsula, y se muere de risa, dice que yo pasé de ser un VIP, cuando me recibían con la camperta roja, a ser una leyenda. Y las leyendas, como su nombre lo indica, son viejas y a punto de desaparecer. Entonces dije, no, pues ¿para qué voy? Entonces ya no he ido. Pero sí, no fui, pero sí, cuando estoy viendo en la televisión la carrera, pues me estoy mordiendo el culo porque yo debería de haber estado ahí, ¿no? Claro. Pero, en fin, tenemos que tener de aceptar que un día ya no vamos a estar y que pues poco a poco nos estamos haciendo viejos y que la memoria no funciona tan bien, que las palabras se nos van, y por eso me disculpo. Como decías antes, yo he hecho muchísimas entrevistas, pero si ven alguna entrevista mía de algunos años pasados, pues era un poco más lúcida. Ahora me da un poco de trabajo encontrar las palabras, etcétera. Pero en fin, la pasión está ahí y no se irá nunca. Me la llevo a la tumba. No, y al contrario, qué bueno qué padre que dices de la leyenda, pues qué bueno que tenemos una leyenda que bien, claro que está viviente y que ha vivido muchísimas cosas y pues qué padre tener ese legado en la Fórmula 1, porque pues no es muy fácil, sobre todo por ser un deporte, sobre todo europeo, que un mexicano tenga esta historia, este éxito y esta importancia en el deporte. Entonces, pues muchas felicidades y qué honor, la verdad, que estés aquí con nosotros. Así es, Joe, pues nada, fue un gusto conocerte, un gusto poder platicar contigo este tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. Ya quisiera yo, le pido a Dios, llegar a tu edad y tener la memoria que tienes. Después de todo lo que has vivido, las entrevistas que llevas, de verdad es que no tienes una lucidez genial. Y pues nada, muchas gracias por este tiempo. Te mando un saludo, un fuerte abrazo y pues gracias por tu tiempo. Salud, Joe. Salud, Joe. Salud, Gaby. Gracias, Iker. Saludos a Gabriel, papá, a tu hermana y a todos los de la escudería. Claro que sí. Claro que la entrevista, pues que les guste. Y si no, pues no importa. Y si no, pues salud. Gracias, Joe.